Advertencia. Este video no es apto para menores de Lo importante es que no se escuche muy fuerte, si ese es el tema. 17 años. Los temas a tratar en el mismo hacen referencias a representaciones de violencia sexual y material no apto para menores. Si eres una persona particularmente susceptible ante este tipo de temas, por favor, abstente de ver este video. El material es presentado únicamente con fines formativos, de entretenimiento y concientización, y bajo ningún concepto se pretende incentivar, facilitar o apoyar la producción y consumo del material referenciado en este video. Continúa mirando bajo tu propio riesgo. De otra manera, Dodgy Productions no se responsabiliza por los efectos que este contenido pueda tener en algunos usuarios. Se recomienda la discreción del espectador. Todo internauta que alguna vez se haya interesado en el fenómeno de la Deep Web ha escuchado historias de contenido y experiencias de usuarios que se presumen como absolutamente aberrantes, ya sea un video terriblemente explícito en términos de violencia o extrañeza, o páginas web supuestamente creadas con fines terribles, o como puntos de encuentro de algunos de los individuos más enfermos. Ya, lo vi en el celular y se escucha muy bien, así que... perfecto. Internauta que alguna vez se haya interesado en el fenómeno de la Deep Web ha escuchado historias de contenido y experiencias de usuarios que se presumen como absolutamente aberrantes. Sí, es verdad, eso. Muchas personas cuentan historias que a veces son demasiado extremistas, historias que de verdad llegan a ser impresionantes o llegan a ser increíbles. Les recuerdo que yo soy un veterano de la Deep Web y sé bastante. Entonces también he escuchado muchas historias que son literal fumadas impresionantes. Un video terriblemente explícito en términos de violencia o extrañeza, o páginas web supuestamente creadas con fines terribles, o como puntos... Claro, con esto hace una referencia a lo que sería NLF, la gente que se dedica a hacer contenido de Hardcore, porque en la Deep Web, ahí es donde más abundaba ese contenido, el contenido de Hardcore. Las personas que te dicen Telegram es peor, para nada. Telegram simplemente es como un lugar donde la gente sube lo que saca de la internet oscura. Por otro lado... Facebook y cualquier otra red, ahí simplemente son lugares donde ustedes dicen que llega a ser peor, pero el material sale de algún lugar. Ese material sale de la internet oscura, para que lo sepan. De ahí lo sacan ese material. De encuentro de algunos de los individuos más enfermos que circulan en la red en general. Historias como Green Ball o Dafulov, los Red Rooms... Claro, Green Ball, Dafulov, historias de... eran como de torturas a niñas, bastante cruel. ¿De qué edad investigaste? Bueno, en el año 2012 comencé a investigar, entonces hacete la idea. En el año 2012 era muy menor de edad y me puse a investigar dentro de la internet oscura y ahora ya estamos en el 2024. O sea, ya han pasado 12 años que me manejo dentro de la internet oscura. Pero no estuve los 12 años metido en la internet oscura, sino que lo dejé muchos años. Pero desde esa época como que me he informado bastante. O portales de compraventa de órganos humanos han sido algunas de las historias más... Yo quiero mostrarles una... Bueno, en el capítulo de la Deep Web que planeo subir en algún momento, quiero mostrarles una escena donde nosotros entramos a una marketplace de la internet oscura y vemos la gente, porque es son fotografías reales, de gente que vende órganos humanos y aparecen ahí y te colocan los precios, venden armas, sustancias ilícitas, venden niños, venden niñas, son páginas web así muy, muy turbias y están dentro de la internet oscura. Y es como que yo te digo, bueno, si hay grupos de Telegram de ventas, de niños, también de todo eso. Sí existe, por si no lo sabían. Son grupos privados. Cuesta un poco encontrarlo. Pero por el otro lado, en la internet oscura es como... no es que sea más sencillo, sino que hay que saber buscar. Las personas que dicen la internet oscura o la Deep Web ya no es nada. Es porque no saben buscar, no saben investigar, simplemente. Es eso, nada más. No tienen absolutamente idea de cómo poder encontrar las cosas. Llegan a la entrada, se frustran, dicen no hay nada y listo, se van. No. Es mucho más profundo, las páginas tienen horarios, tienes que escarbar bien, tienes que tomarte tiempo, no es tan sencillo. Por eso no cualquiera puede llegar a investigar bien. Es como la gente que entra a Second Life, mira las cosas, no hay nada y se va simplemente. Y no entra en lo profundo y toma tiempo encontrar las cosas más en profundidad. Y después te das cuenta que al final las cosas estaban ahí, nunca se fueron. Sino que basta con escarbar un poco y empiezas a encontrar cada vez cosas mucho más raras. Vamos. Partidas sobre este fenómeno desde su popularización. Sin embargo, existen tantas historias que se han demostrado falsas. Sí, hay muchas historias que obviamente sí son falsas. Suelen ser solo las más conocidas, difundidas y populares. Pero no... Como los videos como el Daisy, otros llegan a internet superficial fácil.
Un tipo entra a la Deep Web, lo consigue y lo comparte y lo sube al internet normal, por Telegram y ya está. Y por lo general siempre son menores de edad los que comparten eso. O algún tipo adulto a través de una máquina virtual con VPN, así como full escondido. Hasta de repente hay algunos que botean el sistema operativo desde un pendrive, así se hace una máquina virtual desde un pendrive con el wifi del vecino. Como que son muy cuidadosos para compartir esas cosas algunos, porque saben que los persiguen. Un lado mucho menos conocido y sobre todo mucho menos explorado, existen anécdotas que no solo se terminan volviendo mucho más rocambolescas que las creepypastas más exageradas y morbosas, sino que se pueden y se han demostrado como totalmente reales. Y durante la época de oro de la Deep Web, un usuario llevó a cabo un plan que, sin exagerar, convirtió un gran rincón de la Darknet en algo que superaba con creces a aquellas creepypastas de su momento y cuyas consecuencias, y sobre todo su horrible legado, aún se mantienen vigentes en nuestros días, a más de 10 años después de su existencia. Si te interesa conocer la historia del portal hosteado en la Darknet que se convirtió en un punto de encuentro para lo más horrible, va a hablar de Hurtokor, está claro, que ha visto la web, quédate en este video, pues esta es la terrible historia de Hurt to the Core. Ven, les dije que iba a hablar de Hurtokor, era obvio. Hurtokor es, yo creo que no es la primera, pero es como la segunda o la tercera página más peligrosa que existió en la internet oscura. Es como la que más registro hay. Hicieron una página clon, no sé si todavía estará disponible, pero yo alcancé a ver la página copia que tenía. La original nunca la vi, sabía que existía, pero nunca la vi. Sé que después sacaron una página clon. Por otro lado, la peor, por lo menos conocida hasta el momento, es Violent Desires. Es la peor, no hay una peor que esa. Si está dentro del top de la internet oscura como la peor página, es Violent Desires, literal. Sea Kittens también es una muy grotesca, pero Violent Desires es la peor, es la página más oscura que entra que hay en la internet oscura. No puede existir una más que esa, o sea, por lo menos para mí, y eso que yo he investigado muchas cosas y he visto muchas cosas, es lo peor que puede haber, es lo peor, es lo más oscuro. La página más horrible de la Deep Web. De la Deep Web. Es necesario una máquina virtual si vas a estar descargando cosas o haciendo cosas ilegales. Pero si vas a entrar a mirar y no vas a mirar cosas ilegales y no vas a descargar nada, no es necesario que ocupes una máquina virtual. Pero si vas a estar, si no quieres estar paranoico, ocupa una máquina virtual y una VPN. Pero bueno, ahí ya es tema de cada quien, porque si van a entrar a explorar no les va a pasar nada, pero si entran a descargar cosas, ahí sí cagaron. Qué molesto el grito, probablemente se le escuchó mucho más fuerte a alguien que estaba durmiendo. Probablemente se le escuchó mucho más fuerte. ¡Enfogadito! Advertencia, este video no es apto. Ahí está, perfecto. Esta historia comienza, por raro que suene, en 4chan. Antes de entrar al tema como tal, hay que brindar algunos antecedentes. La Deep Web, o mejor dicho, el proyecto Tor, ha estado activo desde 2004, pero tuvo su pico de actividad alrededor de 2011, más o menos cerca de la fundación de la página Silk Road. Sí, si ustedes si no lo sabían, liberaron la aplicación de Tor para que todo el mundo la pudiera usar, y esto fue como liberar una caja de Pandora. O sea, ellos mismos lo hicieron a propósito, consciente que el anonimato en internet iba a dejar el caos. El portal de compraventa de sustancias más grande de toda la historia de la Deep Web. Conforme a esta plataforma, junto con la Deep Web en general, comenzaron a ganar relevancia y exposición, rumores sobre lo que se encontraba allá adentro comenzaron a expandirse, y por supuesto, esto eventualmente llegó a 4chan, en donde cuyos usuarios compartían sus experiencias. Y aunque realmente el tema de la compraventa de sustancias era algo que a los usuarios de 4chan no les interesaba tanto, se encontraron con otra cara de este fenómeno, con el cual no se iban a hacer de la vista gorda tan fácilmente: el material ilegal para adultos.
En octubre de ese mismo año, a nombre de Anonymous, cientos de usuarios se dispusieron a enviar ataques de denegación de servicio y exponer ante las autoridades a las principales plataformas que facilitaban estos servicios. El resultado de esto fue llamado la Operación Darknet y se tiraron de manera temporal 40 sitios de intercambio de este material, entre estos, el en ese entonces más grande de todos, Lolita City, el cual según Sí, el Lolita fue el que destruyeron, porque fue como una de las páginas que tenía más contenido ilegal de niños. Y por eso como que se unieron para poder bajarlo. Las autoridades mantenían en sus servidores más de 100 gigabytes de material, que no suena como demasiado, pero recordemos que esto sucedió en 2011. Y junto con esto, se revelaron los nombres de 1500 personas que frecuentaban estos sitios, lo cual se le fue facilitado tanto al FBI como a la Interpol. Y esto se tomó como una gran victoria tanto para Anonymous como para 4chan. Pero en toda esta historieta hubo un usuario muy en particular que al descubrir todo este mundo, en lugar de sentir asco o indignación como la gran mayoría de las personas, lo que sintió fue intriga, una intriga morbosa, una fascinación perversa que lo hizo querer adentrarse en el mundo de la web profunda. Un tiempo después de la operación Darknet, en 2013, Matthew David Graham, de en ese entonces 18 años, oriundo de Melbourne, en Australia, comenzó su camino en la Deep Web bajo el nombre de usuario Lux. Comenzó a interesarse. Aquí comienza lo más turbio. La otra vez estuvimos viendo como unos videos breves donde nos explicaba, pero ese tipo fue el que filtró Daisy Destruction en internet. Él fue, por si se lo preguntan. Tienen como la duda de dónde sale el video de Daisy. Él fue el que lo filtró, el primero, porque Peter Scully, NLF, se lo pasa a él, y él lo consigue y lo filtra en la página de Hurtcore, que era como su foro. Cuando lo filtra, después ya lo empiezan a descargar montones de lados, por montones de lugares, y lo empiezan a expandir. Y así es como llega a todos lados el video de Daisy Destruction, pero fue por culpa de él, que todos ahora sabemos que el video era real. Habían rumores, porque la gente de la Deep Web no lo sacaba de ahí, porque nadie se atrevía a subirlo a la internet normal, porque sabían que era ilegal. Entonces, personas que se arriesgaran a subirlo, se iba a convertir en un problema. Entonces, este tipo sube el video de Daisy a su página Hurtcore, porque a él le gustaba el Hurtcore. Recordemos que el Hurtcore es hacerle daño a un niño sin su consentimiento a nivel más 18. Y después, algún tipo o algún menor de edad le cae en sus manos el video de Daisy y lo empieza a compartir, y ahí empieza a caer en montones de sectas de Facebook y lo empiezan a expandir por todos lados. Lo suben a Facebook, a TikTok, a Megaupload. Bueno, Megaupload ya es mucho más antiguo, pero el video es como más o menos de esa época. A Mega, lo empiezan a subir a todos lados y se empieza a expandir, y después se comprueba de que el video es real, lamentablemente. Por este tipo de material, escarbando cada vez más y más. Le dieron 30 años de cárcel al tipo al final, a Lux. Quedó con 30 años de cárcel, imagínense, por compartir ese video. 30 años de cárcel, sin contar que él tenía videos en su computadora, no sé si le hablará de eso, de personas que defecaban en la cara de bebés y de niños también, como de entre 2 y 3 años, porque a él le gustaba el Hurtcore. El Hurtcore es solamente hacer sufrir, y además era coprofágico. No eran 30, si no me equivoco, porque como que se lo habían como doblegado, si no me equivoco. Profundo, entre foros, nubes de descarga, chats privados, quizás lo va a aclarar, consumiendo tanto como pudiera, pero no estaba realmente satisfecho. Sentía lo que esa tan ansiada y mitificada Deep Web le había prometido, no saciaba lo que él buscaba, así que tomó la situación en sus propias manos y sirviéndose. Claro, porque él como que encontraba contenido oscuro dentro de la internet oscura, pero eso no era suficiente para él. O sea, como que quizás él quería algo mucho más oscuro. Él quería ver cada vez más cosas, pero sus deseos no eran suficientes como para poder satisfacer sus gustos, porque tenía deseos bastante morbosos, en los cuales él podía ver a niños haciendo cosas más 18, pero para él no era suficiente, sino que él quería ver a niños siendo maltratados. Estamos hablando de que el sadismo es una cosa, el masoquismo es otra cosa, y a este tipo le gustaba ver ese tipo de cosas en mujeres, adultas y niños también, pero después empezó a dar cuenta de que él prefiere verlo en personas mucho más pequeñas, en menores de edad. Pero no estamos hablando de un menor de edad de 17 o de 15 años, estamos hablando de un menor de edad de entre 1 año
bueno, desde 5 meses hacia adelante. Desde 5 meses, no sé, como hasta 3 años solamente. Como que ese era su margen de edad. Nada más que eso. Era lo que le llamaba mucho la atención. Pero recordemos que cada vez la estimulación va aumentando. O sea, las cosas que te gustan llegan a un momento en que te empiezan a aburrir y ya no te motiva, ya no te llama la atención. Entonces conseguir un nuevo estímulo es mucho más difícil porque ya no te gusta. Te aburres simplemente, esto es normal, nos pasa a todos con diferentes tipos de cosas. Te aburres de jugar un juego y después simplemente lo sigues jugando. ¿Por qué? Porque recuerdas que ese juego te dio felicidad en algún momento, entonces la comienzas a buscar de nuevo, ¿o no? Como TikTok, por ejemplo. Ocupas TikTok, ves chistes, ves memes, ves montones de cosas, pero ya no lo haces porque te gustan, sino porque te aburres y ya. Y si te aburres y no tienes que hacer, te empiezas a poner ansioso y te pones nervioso y necesitas buscar algo con que desaburrirte. Entonces ahí te pones a ver TikTok con la esperanza de volver a sentir lo que sentiste en otra ocasión. Ver algún chiste, ver algún meme, distraerte, y cada vez más te aburre. Entonces al final, la media hora que te gastas buscando un meme o un chiste que te provoque placer, felicidad, se transforma después en 1 hora, o después en 2 horas, o incluso hasta en 3. Ahí constantemente buscando una estimulación. Así que ojo con eso, tengan cuidado. No dejen que las aplicaciones los controlen. No busquen estimulaciones muy fuertes, porque después van a necesitar sensaciones muy fuertes para sentirse motivados. Y eso es normal, va a pasar. Va a pasar, porque les va a costar. Sobre todo a la gente que, incluso hay muchas personas que se dedican al contenido más 18 a verlo constantemente o a consumirlo, a comprarlo. Y llega un momento en el cual ya ni siquiera prefieren conocer a personas reales porque tienen toda una categoría de contenido en internet. Tienen estímulos por todos lados. Entonces, ¿para qué van a conocer a alguien? ¿Para qué van a invitar a salir a una chica? Si al final pueden verlo en internet todo. No es necesario salir con alguien. Puedes ver las poses que quieras, como lo quieras, todo, absolutamente todo dentro de la internet. Entonces no va a ser necesario tener un estímulo mayor. Mejor te quedas en tu casa y ya está. Pero después se quejan, después tienen problemas y dicen, ¿por qué no conozco a la mujer correcta? Es como que nunca te has esforzado en aprender o en comprender o intentar hablar con alguien. Y ahí comienzan las culpas. Pero claro, te vas a TikTok y te quedas 2 o 3 horas distrayéndote con chistes y memes, nada más que eso. Mucho cuidado con las aplicaciones, mucho cuidado. De una gran inteligencia, conocimientos informáticos y sobre todo un perverso. Claro, él tenía bastante conocimiento para poder crear sus propias páginas. Entonces a raíz de eso, él decide darse cuenta de que va a existir más gente que se sienta exactamente igual a él. Y eso pasa en todas las cosas, en todo. Que tú tratas de buscar gente que sea como tu propio nicho o que le llame la atención las mismas cosas que a ti te gustan. Su deseo por encontrar lo más duro y lo más bestial del mundo conformó una serie de páginas, las cuales estaban dedicadas no solo a consumir y distribuir, sino a encontrar a quienes estuvieran dispuestos y tuviesen los medios de producir hardcore. Hardcore es una combinación de las palabras hardcore, que hace referencia a algo duro, algo extremo, algo fuerte, y la palabra hurt, que significa dolor, herir en inglés. No, hardcore, según su definición pain es herir, pain. Wikipedia hace referencia a un tipo de material explícito, el cual incluye diferentes formas de infligir dolor a una víctima, tanto físico como psicológico. Lo cual, por supuesto, incluye violencia, tortura física y en algunos casos incluso llegando al extremo de tomar la vida de una víctima. Es el límite absoluto. El hardcore se mezcla un poco con lo que sería, por si ustedes no lo sabían también, bueno, no es tanto, pero sí una cierta cantidad. Lo que pasa a ser la tanatofilia. La otra vez lo explicaba en muchos directos. La tanatofilia es la gente que le gusta quitarle la vida a las personas mientras hacen cosas más 18. Por si acaso, por si se les había olvidado. Absoluto de lo más brutal y lo más extremo que un grupo reducido de la población podría todavía llegar a considerar de alguna manera erótico. Es algo que va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría considerar como duro o fuerte, y que realmente solamente tiene sus límites establecidos por qué tanto dolor puede soportar un cuerpo humano antes de sucumbir. Y las dos plataformas más importantes de este corillo de congregaciones horribles
fueron Love to the Core y Heart. Heart to the Core no solo se convirtió poco a poco en un repositorio de todo lo que Lux y decenas de usuarios activos en la página tenían en su alijo personal, sino que para Lux este era un punto de encuentro para personas que no solo disfrutaran de los mismos enfermizos contenidos que él, sino de una forma de dar con gente que quisiera practicar el hardcore. En medio de todos los espacios que este portal ofrecía, en los foros de discusión, una vez que la gente... Acá claramente se refiere a gente que quisiera exactamente lo mismo que él. Por ejemplo, los maltratadores de animales. Hay muchos que buscan personas que les guste maltratar animales. No sé si ustedes saben lo que es el monkey hate. Es gente que odia a los monos mucho y se dedica solamente a maltratarlos o a hacer videos así haciéndoles daño. Conseguir un mono no es tan fácil, pero esto es como una referencia para que entiendan que también hay gente que odia a los gatos y se dedica solamente a maltratar gatos, nada más. Solamente gatos, buscan eso, porque los odian. Tanto como hay gente que odia a los perros y le hace daños únicamente a los perros, a las aves, a los ratones, bueno, dependiendo, hay de todos, de todo tipo. Entonces, comprendiendo eso, sabes que va a existir siempre un nicho para ti. Acá hay gente que le gusta hacerle daño a los niños. Eso es el hardcore. Gente que le gusta dañar esencialmente a niños. Como que eso es lo que busca hacer, nada más que eso. Gente entró en confianza. Las conversaciones comenzaron a evolucionar cuando consumir este contenido ya no era suficiente. Ellos querían más. Ellos querían ser quienes crearan y... Sí, porque ellos veían estos videos porque había gente que obviamente se dedicaba al contenido oscuro, secuestradores de niños, todo esto. Y ellos, por cierta cantidad de dinero, ofrecían hacer un video y subir estas cosas. Recordemos que hay casos, historias de hasta padres que le hacían daño a sus propios hijos para poder ganar dinero a través de esto. También existen las pedomoms, que son mujeres las cuales odian a sus hijas o hijos, y de hecho hay muchos casos lamentablemente de pedomoms que se dedican únicamente a usar a sus hijos o hijas para conseguir dinero fácil y lo suben a la internet oscura. Y hay mujeres que tienen hijos únicamente para eso, o sea, nada más, y eso es lo peor de todo, es cruel total. Yo he leído muchas cosas crueles, pero considero que esa es una de las peores cosas que uno puede llegar a leer. O sea, imagínate tú ser una niña o un niño de entre 4 y 5 años y que tu mamá te odie tanto. Y claro, un tipo adulto de 40 o 50 años le pague a tu mamá unos $500 para poder maltratarte como él quiera. Y porque tu madre no le interesa, o sea, quiere que simplemente le consigas dinero. Eso es muy cruel, es horrible, y hay muchas historias, lamentablemente son reales. Niños que mueren por eso, y lo peor de todo es que son niños sin nombre. Hay muchas historias que llegan a ser increíbles, que es mejor no creerlas realmente porque son impresionantes. Yo he leído muchas historias que son muy fuertes, y son niños sin nombre. Por ejemplo, una mujer que se embaraza simplemente y da a luz en su casa. El niño no pasó por un registro civil. Entonces no está registrado, no está en el hospital, no está en ningún lugar. Nació en esa casa. Es un sin nombre. Nadie sabe quién es. Si muere nadie lo va a encontrar. Sus huellas digitales no han sido registradas. Es alguien que... es un humano, simplemente que no cuenta en este mundo. Pueden hacer lo que quiera con él, cualquier cosa. Y nadie nunca lo va a saber. Si él muere nadie lo va a buscar. Nunca fue a la escuela, ellos le enseñaron todo. Y así es como trabaja la industria del contenido infantil hoy en día, por si acaso, por si no lo sabían. Ya no secuestran niños ni nada, sino como que ellos van creando y criando sus propios niños para crear este tipo de material. Y cuando no les sirven, obviamente les quitan la vida. O los ocupan a las mujeres que salgan más atractivas para poder seguir teniendo más hijos. Me gustaría sacar un video de eso, porque yo lo leí hace mucho, demasiado tiempo. Y hoy en día se sigue hablando de eso mismo. Pero nadie lo comenta. Solamente siento que yo he sido de las pocas personas que ha hablado, porque yo no he escuchado a nadie hablar de eso. Y es una de las tantas cosas que lamentablemente no son teorías, son reales, más crueles que pueden existir. Las granjas que existen de niños y niñas que son usados en esta industria. Y se oculta esta información, obviamente. Los foros de la Deep Web se encuentran. En todo caso, es real. Y yo puedo comprobar que esto sí se habla y se encuentra en muchos lugares de la internet oscura. Foros que son con horarios. Sigamos viendo. Llevaron a la realidad.
esas horribles fantasías. Discusiones y debates sobre cómo se podía contactar y chantajear a potenciales víctimas surgieron en la plataforma, debates cuyo contenido era verdaderamente deleznable, y Lux, entre muchas otras personas, compartían distintas guías de cosas. Creo que Apocalipsis también lo habló en algún momento. Y si no lo sabe, claramente debe saberlo. Como eliminar metadatos de fotos y videos para dificultar el rastreo, medios encriptados de difusión y almacenamiento para este material, y en los casos más extremos, consejos y guías para atraer la atención de víctimas potenciales, amén de, en ocasiones, negocios mucho más turbios que incluso involucraban la renta de personas. Sí. Eso es verdad. También rentaban personas. O sea, sobre todo yo sabía que en México más que nada como que se hablaba mucho de esto. Porque Hurt to Court tenía como secciones mexicanas. Eso es lo que yo sí sabía. Y claro, o sea, se ponían como de acuerdo para poder rentar niños y niñas. Siempre. Habían como taxistas que sabían como horarios o palabras secretas. No me acuerdo, pero como que había como una palabra en específico que ellos decían y el conductor los llevaba al lugar donde rentaban niños o niñas para que ellos pudieran estar. Y tenían una selección de edad y todas las cosas. Sobre todo norteamericanos eran los que consumían más ese contenido. Si no me equivoco, creo que están como en el top 3, top 4, como de la gente que más consume contenido infantil. Realmente complicado explicar la extensión a la que llegaban las diferentes formas de abuso que se dieron en y por medio de Hurt to the Core, pero la creación de esta página creó una nueva era y un lugar en común que propició una de las mayores epidemias de crímenes sexuales de la década del 2010, pues este sitio web vio el nacimiento de muchos de los casos más prolíficos de este tipo de criminales en todo el mundo, algunos como lo pueden ser Matthew Alexander Folder nació en octubre de 1988, hijo de una familia adinerada oriunda de Knoxford, en Inglaterra, y graduado con honores en oceanografía. 22 años tiene ese tipo y miren cómo se ve. 22 años. Tiene 22. Geografía sísmica en la Universidad de Cambridge. Se ve como si tuviera como 35, 40, ¿o no? Está desquiciado, o sea, destruido por la vida. Imagínense la cantidad de estrés que maneja ese tipo por estar controlando estas páginas ilegales. La historia de Folder en realidad precede mucho siquiera a la creación del conglomerado de sitios web manejados por Lux, pues su carrera criminal, hasta donde se tiene registro, había empezado aproximadamente en 2007, cuando cometió sus primeras ofensas grabando sin su consentimiento a compañeros de su universidad. Fue en el año 2009 en donde se comenzó a interesar cada vez más por contenido más fuerte, hasta que inevitablemente se encontraría con el contenido hardcore y eventualmente Hurt to the Core. Y apoyado y animado por el contenido y las charlas en ese foro, el modus operandi de Matthew era muy directo, pero muy efectivo. Matthew daba con personas que de alguna forma fueran débiles o vulnerables, ya sea gente que no tuviera dinero, gente que tuviera problemas por acoso, bullying. Sí, ellos siempre hacen este tipo de cosas. Se acercan a personas que están como en un problema bien complicado para, claro, ofrecerles como esperanza o una mejoría para poder quitarle al niño o la niña que ellos tengan. En Filipinas eso se ve mucho porque es un país muy pobre. Entonces, claro, estos tipos como que llegan como salvadores en el fondo. Yo le voy a dar, por ejemplo, el caso de Daisy fue así. Peter Scully se acercó con otra mujer que también era una escort, la que se dedicaba a conseguirle las niñas a Peter Scully. Y le ofrecían futuro, le decían, no, esta niña va a estudiar, le va a ir muy bien. Así pasó con Daisy, por si acaso, en el caso. Y como le contaban ese tipo de cosas. Y la madre, confiada, les dio a Daisy. Que bueno, Daisy no se llamaba Daisy, sino que Peter Scully estaba a punto de conseguir a una niña. La niña se llamaba Daisy. Y los padres de la niña dijeron, ¿sabes qué? Mejor no te la vamos a dar porque de alguna u otra forma vamos a salir adelante como familia y lo vamos a hacer, así que no. Y Peter Scully se enoja tanto, o sea, le da tanta rabia, que después le consiguen otra chica. Y la niña de 3 años que aparece en el video de Daisy se llama Barbie. O sea, porque llega a otra familia y le dicen que la van a cuidar y todo. Y claro, ahí consigue a la niña que se llama Barbie. Y en el video, como Peter estaba como tan resentido de no poder haberle hecho algo a Daisy, dice, bueno, esta niña ahora ya no se va a llamar Barbie, sino que se va a llamar Daisy. Y ahí pasa todo lo que
ven ese video horrible que es totalmente brutal, donde sodomizan a la niña, la queman con velas, si no me equivoco creo que también la orinaban. Yo leí las cosas, el video, como les digo, yo no fui capaz de verlo, imposible. De hecho, solo porque yo me topé con el video en Facebook y se lo he contado en muchas ocasiones. Sabía que existía y todo, había leído las cosas que describía la gente que lo había visto, pero atreverse a verlo es algo, no sé, es algo horrible, realmente. Soportar eso es impresionante, es horrible. O gente que estuviera lidiando con depresión o ansiedad de alguna manera, y se presentaba a ellos como una chica joven llamada Liz, y haciendo gala de una habilidad de manipulación terrible. Con el tiempo se terminaba siendo amigo de estas personas, las cuales en su mayoría eran chicas bastante jóvenes. ¿Ven? Aprendía cuáles eran sus gustos, sus metas, sus sueños, pero sobre todo aprendía cuáles eran sus miedos, sus inseguridades y sus debilidades. Posterior a esto, de alguna manera metía una excusa para pedirle a esta persona que le enviara una foto subida de tono, ya sea que fuera algún tipo de proyecto artístico o cualquier cosa que él pensase que pudiese explotar. Y una vez conseguida esta primera foto, absolutamente todo cambiaba. Esa primera foto era usada para chantajear a su víctima, bajo la amenaza de que si no hacía lo que él le pedía, iba a filtrar esas fotos. Al principio comenzaba con cosas relativas. Ahí comienzan con chantajes, siempre, a menores de edad. De hecho, hay muchos casos donde tipos adultos logran convencer a menores. Era un caso de una niña en particular, me acuerdo, que la niña como que por dinero, tenía como 14 o 15 años, eso es un caso también. El tipo le ofrece dinero por fotos sin ropa, la niña se las vende y después el tipo la empieza a amenazar, le empieza a decir: si tú no me sigues mandando fotos, ahora yo no te voy a mandar más dinero, sino que me vas a mandar fotos. Y tengo los datos de tus padres y tus datos. Así que si no me mandas más fotos, se lo voy a mostrar a tus padres. Y la niña, muerta de miedo, comienza a hacerle caso. Lo peor de todo es que ella no se dio cuenta que ella lo tenía en sus manos, era al revés. Pero el tipo la manipuló tan bien que la asustó. Entonces el tipo la amenazaba con que iba a filtrar el contenido, las cosas, que todo el mundo le iba a ver, su escuela y todo eso. Y después el tipo le empieza a pedir fotos donde ella se introduzca cosas así, pero horribles, cosas extremas, botellas, no sé, cosas así. No recuerdo cómo se llama el caso, quizás alguien lo conoce. Después como que le empieza a pedir cosas como con heces. No sé si será este, de acá. Pero pobre niña, la torturó así a niveles impresionantes. No recuerdo bien cómo terminaba el caso, recuerdo solamente como esa escena, es lo que viene a mi mente nada más. Es horrible. Relativamente leves, y ya vas a ver por qué digo relativamente. Pedir más fotos sugerentes o fotos terriblemente humillantes de contenido que muchas veces rayaba en lo escatológico. Pero las cosas escalaban rápidamente y esas peticiones se convertían en abusos a terceros. De hecho, en algunos casos aislados, cuando sus víctimas tenían hijos o hijas, su petición iba enfocada en ellos. Sí, siempre pedían montones de cosas así, como que trataba de involucrar a terceros. Porque amenazaban y se dedicaban a eso. O sea, tú como padre o como madre que hayas tratado de hacer cosas para humillarte a ti mismo, por conseguir dinero, por la desesperación, y que después te digan tienes que hacerle tal cosa a tu hijo para que no le diga a nadie o no cuente las cosas que está haciendo y te pueda enviar dinero o cualquier cosa. Que agreguen a tu hijo o a alguien de tu familia o tu hermana. Oh, es que es terrible, tienes que estar demasiado asustado o perdido como para obedecer una orden así. O sea, de verdad, es terrible. Infame un caso en particular de una chica de 14 años que sufría de un bullying terrible. Parece que este es. Matthew se acercó a ella con la identidad de Liz y se hizo su amigo. Y consiguió que ésta le enviara... Sí, este es. Confundí algunas cosas, o lo mezclé con otro caso, pero este es. Pero me acuerdo que se hizo pasar por chica y después le dice que no es. Era fotos explícitas bajo la promesa de comprarle un perro que a ella le encantaba, el cual no tenía dinero para conseguir. Y cuando consiguió la foto, la utilizó para amenazar a esta chica, diciéndole que si no hacía lo que él le decía, iba a pasarle esta foto a sus bullies, quienes definitivamente le iban a hacer la vida imposible por ello. Y tras semanas de chantaje, esta chica terminó en el hospital por una sobredosis. Es probable que si has escuchado esta historia en particular, es probablemente porque es la más conocida, porque es la que más se cuenta, pero eso pasa principalmente
porque es de las más leves que existen con respecto al caso de Matthew Folder. Se tienen registradas hasta 50 víctimas directas de Matthew y una cantidad imposible de saber de víctimas indirectas, las cuales en algunos casos eran tan jóvenes como 4 años. Fue encontrado con... Imagínense, 4 años. Este tipo estaba involucrado con niñas de 4 años. Culpable de hasta 137 ofensas individuales y condenado a 32 años de prisión. Una sentencia relativamente corta, solo por el hecho de que ninguna de sus atrocidades fue cometida físicamente por él. Pero todo el material que se generó bajo el chantaje de Matthew vio su puerta al mundo a través de Hurt to the Core, en donde era casi una celebridad y a veces incluso pedía aportes de sus seguidores, como ese infame post en el que pedía ideas para una chica a la que estaba chantajeando. ¿Ven? Si el tipo como que les decía a las personas a los que estaban involucrados con él, cuando estaba chantajeando a alguien, les decía, denme ideas para pedirle algo y así sacarles más fotos y subirla a su blog y todas las cosas, porque él chantajeaba a muchas personas, demasiadas. El caso de Matthew Folder es uno de los más extendidos por el alcance que llegó a tener su gran ola de crímenes. Pero al igual que en su momento lo hicieron las leyes de Reino Unido, hay muchas personas que al conocer de este caso argumentan que dentro de todo lo horrible que es lo que pasó, consecuencia de los actos de Matthew, todo esto sucedió a través de internet, así que para algunas personas podría haber sido mucho peor. Pero a pesar de que consecuencia de todo esto a Matthew Folder se le conoce como uno de los depredadores más prolíficos de la historia de Reino Unido, en las filas de Hurt to the Core habían usuarios que no estaban conformes con este tipo de crímenes y este tipo de abusos, sino que ellos iban un paso más allá y realizaban estas acciones en su carne propia. Todo por y para este horrible contenido. Personas como Shannon McCool, quien con ayuda de Lux creó su propio portal The Love Zone, el cual en su momento con más de 4.500 miembros fue el portal de contenido ilegal más grande del mundo, un monstruo cuyas víctimas, algunas con discapacidades físicas o condiciones mentales, eran depredadas por su vulnerabilidad e incapacidad de defenderse por sí mismo. Qué terrible que se aprovechaba hasta de personas discapacitadas, niños sobre todo, estamos hablando, nunca personas adultas, siempre niños. Richard Huckle, quien fue entregado a la policía por sus propios padres tras confesarse culpable de 71 ofensas a chicos de una comunidad pobre, bajo la fachada de ser un cristiano devoto y un profesor de inglés, quien en Hurt to the Core fue el infame autor de un manual para realizar estos actos, que realizó... Eso es lo peor de todo, que ellos crean un manual y te aconsejan cómo poder acercarte a estos niños o cómo poder manipularlos y controlarlos. Les recuerdo que también existe la psicología oscura, o sea, igual puedes lograr manipular a alguien de una forma en la cual te puedas aprovechar y tratar de engañarlo. Eso igual te convierte en un sociópata porque terminas como emulando los sentimientos de una persona. O sea, terminas emulando tus sentimientos para poder convencer a alguien. Le haces creer amor, le haces creer montones de cosas. Y esto pasa, hay personas que lo hacen de manera inconsciente. Y no solamente eso, sino como que algunos lo intentan hacer, pero no saben cómo aplicarlo y te terminan engañando. Por eso al final después no saben lo que quieren y te terminas sufriendo por eso. Más de 1000 publicaciones de material creado por él y que ahora está cumpliendo 23 cadenas perpetuas. O incluso, y esto es en serio, Peter Gerard Scully, el monstruoso creador de la productora No Limits Fun y el autor intelectual del horroroso video Daisy's Destruction, que durante mucho tiempo se creyó no era más que una creepypasta, pero la historia de Scully es tan extensa y contiene tantos detalles tan terribles que eso deberá ser un tema para otro día. Pero este video, junto con muchos otros, vio la luz por primera vez en sitios del conglomerado al que pertenecía Hurt to the Core. Y claro, de manera superficial, mucha gente podría argumentar que estos ejemplos que acabo de poner... Bueno, Peter Scully es totalmente desquiciado, sí. De hecho, creo que tiene un iceberg propio. Vamos a verlo después, creo que lo tiene Apocalipsis. Son mucho más terribles que el propio Lux. Dentro de todo, que se sepa, Lux nunca llegó a abusar físicamente de nadie, ni tampoco coaccionó a nadie para hacer nada como sí lo hizo Que se sepa, porque contaba montones de historias y hacía muchas cosas. Yo la verdad discrepo bastante que no lo haya hecho, en realidad. Discrepo mucho en ese aspecto porque si ya
extorsionaba a montones de personas y el dinero que tenía él era mucho dinero, con 22 años como lucía, o sea, se veía totalmente trastornado. El tipo debió haber hecho algo, estoy seguro, simplemente que no lograron comprobarlo o quizás no lo quisieron decir, pero debió haber sido partícipe de varios de los videos que él tenía, estoy seguro. Matthew Folder, por ejemplo. Es tan así que de hecho, cuando atraparon a Lux, él ni siquiera trató de escapar y prácticamente que se entregó por voluntad porque estaba seguro de que lo que había en sus dispositivos no era suficiente para acusarlo a él de nada especialmente grave. Y realmente al final de toda esta historia, Lux solamente recibió una condena de 15 años de cárcel, con la posibilidad... Era 15, imagínense, yo pensaba que eran 30, quizás lo mezclé, porque parece que a Scully le habían dicho 30 y después al final le dieron cadena perpetua. 15 años al final. Para todo el contenido que almacenaba y todas las cosas que hacía en su maldita página, que apoyaba y ayudaba a gente que al final terminó siendo cómplice. Siento que 15 años no es nada, absolutamente nada, porque el tipo ya sabía cómo operar y sabía lo que tenía que hacer. O sea, el tipo manejó redes de tráfico impresionantes. Si al de Silk Road ya lo castigaron fuerte, pero este tipo que maneja montones de contenido ilegal y montones de personas que se ponían de acuerdo y hacían hardcore en su misma página. O sea, es el creador intelectual de todas las cosas y las compartía y las fomentaba. O sea, no sé qué tipo de like realmente... No sé cómo le aplicaron, cómo habrá sido su juicio, como para darle solamente 15 años. Porque él promovió mucho, demasiado, hizo demasiado. No es justo. De aplicar a libertad condicional después de 10 años. Pero hay un motivo en particular por el que lo elegí a él y a ninguno de todos los demás como el protagonista de esta historia. En 2011, durante la operación Darknet, Lux de hecho fue un activista en el bando de Anonymous. Él apoyó el cierre de estas páginas, directa o indirectamente, haciendo posible el fin de esta, digámosle, primera gran era de material ilegal en la Deep Web que era encabezada por... Qué irónico que él mismo terminó ayudando terminó ayudando para poder cerrar Lolita y al final después iba a involucrar en algo peor. Qué horrible. Sitios como Lolita City. Pero fue esto mismo lo que inició a Lux en este mundillo y este material. De forma directa, el haber participado en esta campaña fue lo que llevó a Lux a crear el imperio de Hardcore, en que se volvería todo, porque además, al haber caído Lolita City, junto con decenas de páginas más, se creó este, entre comillas, vacío de poder que le permitió a Heart to the Core y sus páginas hermanas surgir de la forma tan bestial en la que lo hicieron. Y no porque fuera planeado, no es que Lux pretendiera apoyar la caída de estas páginas para quitarse la competencia del medio o algo por el estilo, simplemente fue algo que pasó, por pura casualidad. Y el haber acabado con esta primera era de material ilegal en la Deep Web fue lo que tras una terrible sucesión de eventos, indirectamente creó la más grande y peor nueva era de este material. Sí, eso fue lo peor porque él fue el iniciador de que al final terminó creando a muchas personas más que disfrutan del hardcore. Y estamos hablando de que es gente que de verdad es macabra. O sea, yo no entiendo cómo te puede gustar el sufrimiento de alguien llorando, sufriendo, más todavía si es un niño. O sea, y los fuerzan, o sea, los obligan. Si de eso se trata el material de hardcore. ¿Te das cuenta de lo terriblemente irónico que es esto? Tal vez Lux per se no se le pueda catalogar criminalmente como un abusador, un depredador o un chantajista como lo sería cualquiera de los otros tres mencionados o cientos de los demás usuarios de Heart to the Core, pero Lux durante todo ese tiempo fue un habilitador, un incitador. Exacto. Y alguien que ofreció la plataforma y el público para estos monstruos. De forma indirecta, todos esos cientos de víctimas. Y se dan cuenta que al final es como que el tipo se lavó las manos diciendo, bueno, yo no hice los videos, yo simplemente compartí y la gente creé la página y todo y la gente compartió el resto de las cosas. Pero claro, eso lo responsabiliza de mucho porque él fue el creador y permitía que esas cosas pasaran ahí. No hizo nada por detenerlo. Es que bueno, desde un principio él quería compartir eso. O sea, él buscaba tener gente que tuviera sus mismos gustos. Estas decenas de cadenas perpetuas que cientos de personas llevan a sus espaldas consecuencia de sus actos por y para el hardcore son todas obras. Hola Mari, la Su donó mucho dinero y me pidió que me convirtiera en Shiny. Lo hizo. Si me vas a donar, doname por Shenek. Por si acaso. Deluxe. Si me vas a dejar atrapado un rato más, porque de momento todavía tengo mucho rato. Nos quedan... ¿Cuántos de directo? Nos quedan 2 horas de directo.
este momento quiero tocar un tema que sinceramente no lo tenía planeado, pero que a pesar de A todo ver. siento que en este tipo de conversaciones es especialmente importante. Admito que no es algo que pase tan seguido. Realmente creo que la mayoría estamos absolutamente de acuerdo que tener pensamientos o deseos carnales con personas muy jóvenes es algo aberrante. Y si hablo de manera tan rebuscada en este video, es solo para asegurarme de poder mantenerlo en línea. Pero el punto es que a pesar de que esto es algo bastante unánime, a lo largo del tiempo me he topado con muchos sectores de internet que insisten en discrepar, argumentando que no es lo mismo tener estos deseos que actuar en función de estos deseos, y que no debería ser motivo de condena el hecho de simplemente tener estos deseos, porque en muchos No, casos para nada. Pésimo, pésimo. Es obvio. No puedes justificarlo de esa forma, porque el hecho de tener el deseo de querer hacerle daño a un niño a nivel de hardcore está mal. Y querer recrearlo de cualquier forma está mal. O sea, es horrible. No puedes tener este tipo de deseos. ¿Por qué quieres dañar a un niño? O sea, al hijo de tu hermana, al hijo de tu hermano, a tu hermano pequeño, no sé, o sea, de tu amigo, tu sobrino. Imagínate, tú dejarías que alguien con este tipo de deseos que te diga, yo no lo pienso, pero nunca lo haría, tampoco lo he visto. No, no, yo no dejaría que nadie se acercara si tengo un hijo algún día. Imposible, no podría hacer eso. Nunca, jamás. se dice que no es culpa de la persona. Y, ok, se puede estar más o menos de acuerdo en que en muchos casos no es culpa de la persona sentirse de esa manera, en lo que esos casos conciernen. No, pero es que, a ver, no es que no sea culpa de la persona no sentirse de esa manera, sino que empezó a desarrollar ese tipo de deseos por algo y eso se tiene que tratar. Y si empieza a vivirlo y a experimentarlo, uh, uh, mal ahí. Faltan $6, por si acaso, para la próxima hora. Uy. Se puede considerar que simplemente es una persona Que así estaríamos hasta las 2 de la mañana en directo. Más o menos. enferma, pero definitivamente no No, quedan 2 horas de directo. A las 2:30 termina el directo. puedo respaldar bajo ningún concepto el tratar de siquiera insinuar que una persona que no cae en el abuso Ahora pues Cheneca, por favor. Por favor, Mari, por favor. Necesito comer. Mi fogatito tiene que comer. Y un fogatito ya no tiene para comer. Hasta el lunes o el martes. o el contacto es inofensiva, porque definitivamente no lo es. En este debate existen dos términos que definen a estas personas, los pro contacto y los no contacto, refiriéndose a quienes llevan a cabo hacer estos actos en su propia carne y aquellos que no lo hacen. Y al hacer esto se trata de hacer una distinción para argumentar que alguien pro contacto es peor y más peligroso que alguien de no contacto. No, imposible. O sea, esto es lo mismo que Second Life, literal. O sea, si estamos yéndonos por el lado donde la gente dice es que yo simplemente roleo de esta forma, no soy malo. Pues que tienes la fantasía, tarde o temprano quieres hacerlo realidad. En algún momento lo vas a querer hacer. Ya, puedes tener fantasías de hacer cosas, pero eres adulto y de cosas adultas. Pero hay fantasías que son bastante extremas. O sea, la gente que quiere quitarle la vida a una mujer es algo ya mucho más extremo en comparación a que sea una actitud masoquista o sadista de un nivel donde no haces tanto daño. O sea, está el sadista extremo, está el masoquista extremo y eso ya se va a la mierda. O sea, literal. Literal se va a la mierda. Y entonces no vale la pena para nada. Pero claro, si nosotros nos ponemos a decir porque muchas personas se justifican. Siempre dicen, los de Second Life se justifican. Pero si es un avatar de niño, tiene 2 años, ¿qué importa si lo golpeo, le corto los brazos y después le hago cosas más 18? Es un avatar, no te alarmes tanto por eso. Las personas que normalizan eso es porque lo hacen. Acá, por ejemplo, en muchos comentarios de YouTube, me gustaría en algún momento que nos pusiéramos a leer los comentarios de la gente. Habían personas que comentaban cosas como, bueno, yo lo hago en YouTube, pero no veo el problema para nada. Porque, perdón, yo lo hago en Second Life y en muchas cosas más y roleo. Y eso no me convierte en un pederasta por el hecho de que rolee con avatares de infantiles. También veo contenido, como dicen ahí algunos de estos, ven contenido de personajes menores de edad del anime. Y les gusta también.
Y claro, ellos dicen, no, pero es que eso tampoco quiere decir que yo pertenezca a ese tipo de contenido o haga ese tipo de cosas. O sea, es que lo estás consumiendo. Poco a poco eso después ya no te va a satisfacer, porque estamos hablando del punto de entre la ansiedad y el aburrimiento. Llega en un momento en el que empiezas a colapsar y ya no te gusta, como que ya no necesitas un nivel más, llegar al próximo nivel para que te llame la atención, porque ya no te estimula. Pasa con todo, y a todos les pasa, con todas las cosas que no te gustaban, que te gustaban, perdón, ya no te gustan tanto como era antes. Y empiezas a perder la motivación y el gusto hasta que encuentras algo que te empieza a estimular y quieres explotarlo al máximo. Y eso pasa mucho. Shannon McCool, Richard Huckle y Peter Scully fueron depredadores pro contacto que llevaron a cabo sus terribles crímenes de forma física en sus propias carnes. Y por supuesto que lo que estos tres hicieron fue absolutamente horrible, pero me cuesta mucho convencerme a mí mismo de que hay una diferencia abismal. Dice Javiera, yo soy trabajadora social y se ve mucho abuso por parte del padre, abuelo, tío, etcétera. Esto es triste, ¿eh? Al final muchas personas muchos nos hemos salvado de todo esto. Pero sí hay muchos casos así bastante crueles, Javiera. Hay muchos, de hecho. Yo en su momento hablaba con un amigo que él trabajaba en una escuela y me acuerdo que me contaba de casos así horribles porque él trabajaba con alumnas menores de edad. O sea, no estamos hablando de alumnos como de universidad y cosas así, por eso les digo, pero muy pequeños, entre como 10 y 12 años, más o menos por ahí, y eran historias totalmente turbias, o sea, eran, de verdad, las historias que me contaba él eran mega turbias, que la niña tenía su novio en el colegio y y ella le mandaba fotografías de ella sin ropa, estamos hablando de niños de 12 años, y un día el novio se enojó con ella y compartió las fotos de su novia en el grupo de WhatsApp del colegio. Llegó la policía de investigaciones a la escuela, quedó el caos total, a la niña la tuvieron hasta que sacar del colegio. Pero como con 12 años ya los niños comparten fotos. Esta historia pasó como hace 2 años atrás, aproximadamente, que me la contó. Ahora yo ya no hablo con él, no sé qué habrá pasado con ese caso ni nada, pero fue una de las cosas más turbias que me contó. Y no se me va a olvidar eso. Realmente hay montones de cosas más. Hasta ustedes me han contado historias turbias. Hay muchas historias que me han contado acá, que se han topado. Turbio. Mal o siquiera considerable entre estos tres y personas de no contacto como Matthew Folder o el mismísimo Lux. Porque esas personas se vuelven motivantes para aquellos quienes están dispuestos a dar ese paso adicional. Efecto. Personas que alimentan y le dan cuerda a el morbo y la lujuria enferma de estas personas. Sí. Independientemente de si hay o no hay contacto, si tú tienes este tipo de pensamientos y deseos y no buscas una forma de encontrar ayuda al respecto. Claro, o sea, es que este tipo de pensamientos necesita ayuda. Eso es algo que es algo totalmente desquiciado, o sea, planeas hacerle daño y estas personas después se lo cuestionan, o sea, piensan, ¿por qué esto está mal? Porque eres feliz a través del sufrimiento de alguien más todavía de una persona inocente. No puedes abusar de alguien que ni siquiera lo disfruta, ni siquiera es feliz con eso. O sea, está mal, es horrible, no se puede. Y que lo hayan normalizado es lo peor que puede llegar a pasar. Sino que al contrario, alimentas tu morbo rodeándote de personas que te validan y tienes este tipo de conversaciones. Eso es lo peor, al final ellos se buscan a gente que tenga la misma desviación de ellos. Entonces, claro, empiezan a trabajar después en conjunto y se apoyan y se ayudan entre ellos, como un grupo de amigos. Les puede gustar un juego y claro, se empiezan a apoyar y después se empiezan a defender y a proteger y empiezan a justificar todas las cosas que hacen. Y debates en donde no haces más que darte refuerzos positivos por ello. Eres una escoria tan grande como aquellas personas que van más allá. Lux fue detenido para ser investigado en octubre de 2014 y menos de 3 meses después, Hard to the Core y el resto de páginas del conglomerado de Lux fueron cerradas. A lo largo del tiempo, el dominio ha regresado de forma momentánea varias veces, pero siempre ha caído al final. Pero incluso hasta épocas tan recientes como 2020, se han reportado arrestos que se han relacionado en mayor o menor medida con Hard to the Core y el trabajo de Lux. A lo largo de la historia de la Deep Web han habido decenas de historias que se han adjudicado a experiencias de cientos de usuarios, las Red Rooms, hackeos terribles, amenazas de todo tipo, o videos que muchos se presumen peores que algunos de los más conocidos. Sin embargo, el factor creepypasta de este fenómeno hace que muchas leyendas urbanas e invenciones se vuelvan la cara de esta, haciendo que, irónicamente,
Este tipo de historias 100% reales, que son terriblemente peores que cualquier creepypasta, queden enterradas hasta la parte más oculta del fondo de un iceberg. Esta fue una de ellas. La historia de la página más horrible de la Deep Web. Muchas gracias por ver este Buenísimo video. su video. Si te gustó, no dudes en dejar un me gusta y compartirlo. Yo una vez hablé con él, le comenté que si en algún momento podíamos como hacer algo como en directo, pero después como que no le insistí más, la verdad. Ojalá en algún momento poder volver a mandarle un mensaje y hablar con él, porque igual ha hecho videos interesantes.